Bueno, después de haber comido, después de haber regresado de la recolección de los hongos, aquí los tenemos en exhibición y aquí el profe nos va a dar una explicación de los diferentes tipos de hongos, los que son comestibles, los que no, y bueno, lo dejo a él. Ok, bueno, y estuvo muy agradable el recorrido. Recordarles que están invitadas todas las personas que quieran visitarnos. Vamos a dar en un momento mayor información. Y lo que estamos viendo es lo que soporta la cultura de esta región, de la región Mazahua, en específico de San Antonio de la Laguna, donde vamos a tener, a ciencia cierta todavía estamos evaluando, porque por desgracia los cambios en el uso forestal, en el uso de suelo, no permiten, hemos encontrado 196, 199 variedades diferentes de hongos, de diferentes trabajos que se han hecho tanto en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la UNAM, en la Michoacana, entre otras, en el Politécnico Nacional. Y de aquí, bueno, las primeras que nos interesa son de las recolecciones por la fecha en la que estamos, son las del género Ramaria. Podemos ver diferentes tipos de Ramaria que también, y eso es algo muy bueno, tienen diferentes características y propiedades. Uno de los componentes es que, por ejemplo, tiene componentes que ayudan a fijar selenio. El selenio va a ser importante en nuestro cuerpo como un oligoelemento que nos ayuda para controlar intoxicaciones con metales pesados, principalmente con plomo. Por ejemplo, eso es lo que hace que el consumo de atún no haya ese peligro por las concentraciones de selenio. También tenemos del género Helvetia, o conocidos también como orejas. Estas se conocen como patitas, como cuernos de ciervo o patitas de pájaro. Y las helvetias o las orejas también tienen otra característica. En conjunto nos van a dar la característica de que nos ayudan a disminuir problemas en el hígado, disminuyen colesterol malo, lipoproteínas de muy baja densidad, y también nos ayudan a que los metales no se fijen. También cosa muy importante. También vamos a tener este tipo de hongos tintorios que cuando son juveniles sirven también para comer, pero en esta forma nosotros lo podemos usar para teñido de bordados, tanto de lana, de algodón, y también presentan una bioluminiscencia, pueden brillar en la oscuridad. De los otros que podemos ver, por ejemplo, tenemos el añil. Este hongo que también nos va a ayudar, tiene muy buenos antioxidantes, casi como el resveratrol que se encuentra en la uva. También es un hongo tintorio y tiene la característica de que nos ayuda a controlar problemas, en este caso de la bilis. Tenemos otros del género Boletus que si los agarramos va a dar una coloración de azul. Estos se ven frondosos, se conocen como pancitas, como abuelitas, como viejitas, y esa es una de las características. Hay un hongo que también del género Boletus que se dice como hongo baboso, pero la mayoría debe de tener su cuerpo totalmente fructífero. Existe un género del Boletus, las viejitas, y hay un género, bueno, hay diferentes, 3 Boletus que sí se encuentran en esta región y que sí son peligrosos. Boletus satanus. Boletus satanus, con 1 gramo, las personas la palman. Nos podrían informar si existe vida en el más allá. De los géneros, pues tenemos aquí una manita. Esta manita hay evidencia de que con 5 miligramos es suficiente como para que una persona se intoxique y muy probablemente muera, sobre todo si tienen problemas en el hígado. ¿Qué es lo que hacen? Tienen unos componentes que empiezan a degradar el tejido hepático. Se recomienda que inclusive estos no se toquen, porque al tocarse se impregnan las esporas. Es importante que si las personas son alérgicos a la penicilina, no deben de consumir hongos, porque hay características que comparten. Los hongos no son plantas, no son vegetales, sino es un reino aparte, y eso es lo importante. El comer una quesadilla, hay evidencia del Instituto de Nutrición Salvador Subirá que permite, que ha visto que la biomasa se absorbe en un 80% y que ayuda a limpiar, por ejemplo, de pólipos, a reducir ciertos malestares en el intestino y también en el estómago. Otra de las importantes es que algunas personas se llegan a intoxicar, porque es importante que usemos la recolección no en cubetas, no en plástico, porque el plástico genera una reacción en los hongos que sí genera esa alergia o sí genera estos problemas que pueden venir desde estreñimiento, diarrea,
hasta problemas muchísimo más complejos. También existen otros hongos que son de tipo más que nada alucinatorios o que generan alucinaciones, o hongos adaptógenos o hongos que alteran la percepción de la realidad. Tienen diferentes usos, algunos son para que las personas no se cansen, produce un óxido nitroso, no se cansa, otros sí tienen un efecto de generar una alucinación, y hay otros que vienen como el género Amanita muscaria, que vienen con un componente que intoxica, que es la muscarina, pero tienen un componente que es el que genera la alucinación, que es el mucimol. En Mesoamérica se consumía la Amanita muscaria, buscaban al sacerdote, buscaban a la persona que hacía en la parte espiritual, y recolectaban la orina. Una vez que recolectaban la orina, la bebían, porque el mucimol se conserva y se elimina en la orina en un 99%, o sea, se encuentra puro. Y entonces al orinarla se tenían ese efecto de alteración de la percepción de la realidad, y otra vez empezaban a alucinar, entonces iban recolectando la orina. Esa es una de las características. Y también lo que vemos, bueno, pues es en este caso, pues material de los tlaquicheros, para la colecta del pulque, el ocote que se usa para pedirle permiso al bosque, para ofrendarlo, y diferentes, pues bueno, de lo que forma la tradición, así como algunos productos que se están obteniendo de plantas medicinales que se crían, que se conservan, que se buscan defender y cuidar. Y también de los hongos, como este gel, que también lleva hongos, lleva plantas, que tiene un efecto desinflamatorio. Esa es una de las características de muchos hongos. Por eso los hongos nos hacen buenas personas, porque nos hacen obrar bien. Entonces, al obrar bien, obviamente que va a haber un movimiento intestinal importante, y muchas veces es un reblandecimiento de las heces, no es tanto una diarrea, que lo que hace desinflama, y al empezar a desinflamar, las personas sienten alivio. También se tienen cremas que pueden ayudar a la reconstitución de la piel, sobre todo para heridas, para cicatrización, y también usamos esa característica que tienen los hongos. Los hongos pueden llegar a corregir esa parte. Por eso también es difícil erradicar los hongos. Un ejemplo, hongos en los pies, en las uñas, son muy difíciles porque entran en contacto con las células, y entonces comparten o producen componentes que los hacen difíciles de erradicar. Y también tienen sustancias que, junto con las plantas, con los aceites esenciales de las plantas, nos ayudan a diferentes efectos, como puede ser relajante, tranquilizante, para la ansiedad o para el insomnio. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí está la exhibición de los hongos que recolectamos: hongos comestibles, hongos alucinógenos y hongos venenosos también. Lo recomendable, si no conocen de hongos, mejor no los consuman. Cómprenlos con expertos, lo más bueno. Y agradecerle, muchas gracias, profe. No, pues al contrario, y recordarles que en el mes de agosto se realiza la Feria del Hongo de San Antonio. Ya estamos llegando a los 15 años, y próximamente vamos a empezar a hacer una serie de guías y de información y de libros basados en los conocimientos de la comunidad de San Antonio y de las comunidades cercanas, y que vale la pena pues rescatar esa parte de la tradición mazahua. Gracias. Y gracias a todos.